Reavivados por su palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del cual se invita a todas las personas que lo deseen a sumarse y ser parte de la lectura, de la reflexión, de la meditación diaria de las Sagradas Escrituras, hasta completar el estudio de toda la Biblia. Y así nosotros día a día meditamos, reflexionamos en alguna porción de los distintos capítulos. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Antes vamos a hacer una oración. Señor, al meditar en una porción de este capítulo y de tu palabra, pedimos que nos bendigas y nos asistas con tu Espíritu. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 21 comienza de esta manera. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David entonces consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Un problema, una causa y un contacto. El problema es el hambre. La causa fue el espíritu de rebeldía, de violencia, de matanza de Saúl y las consecuencias como resultado de esa actitud. Y un contacto. David consultó a Jehová. Un problema, una causa del problema, una búsqueda de solución. Yo quiero quedarme en este pasaje porque quiero aplicar estos principios a nuestra vida práctica de hoy. Puede ser que nosotros también hoy enfrentemos problemas como lo enfrentó David. Puede ser que el problema también tenga que ver con situaciones físicas, hambre, trabajo, escasez, limitaciones, economía, enfermedad. No siempre todo lo que nos pasa es resultado directo de los errores o pecados que cometemos. En realidad, el pecado existe en el universo y nosotros sufrimos directa o indirectamente por causa del pecado. Por ejemplo, si yo fumo y fumo y fumo y fumo, podría ser que termine con un cáncer de pulmón. Pero también hay personas que nunca fumaron y pueden tener un cáncer de pulmón. Claro, las estadísticas dicen que el 90-95% del cáncer de pulmón se da en un fumador. Quiere decir que el cáncer de pulmón casi no existiría si yo dejo de fumar. Entonces el sufrimiento de la enfermedad, ese cáncer de pulmón, es la consecuencia directa de mis errores, de mis decisiones, de mis pecados. Pero usted también podría decirme, bueno, pero yo sé de personas que nunca fumaron y también tienen un cáncer. Y es verdad también, porque hay un sufrimiento directo como resultado de mis pecados, de mis elecciones, de mis decisiones, y hay un sufrimiento indirecto porque el pecado existe en este universo y de alguna o de otra manera sus acciones nos llegan. Así que el problema que enfrentamos, llámese hambre, trabajo, injusticia, dolor, enfermedad, puede ser directo por lo que yo mismo me busco o indirecto porque el mal existe en el mundo y aún los inocentes también sufren. En este caso, se trataba de un asunto directo.
por Saúl y su comportamiento, estos pueblos vecinos retribuyeron con maldad, con castigo, y también la presencia de Dios haciendo justicia a través del hambre durante 3 años consecutivos. ¿Dónde está entonces la solución? Si el problema es mucho más allá de cosechar lo que yo siembro, porque puedo sembrar bien y cosechar mal, porque puedo tener un cáncer aunque nunca fumé, porque los inocentes también sufren. ¿Dónde está la solución? Dice, David consultó a Dios. David preguntó a Dios. David tenía un contacto con Dios. Y cuando uno tiene un contacto con Dios a través de su palabra, y permitimos que su palabra nos guíe, nos dirija, nos acompañe, nos ayude, cuando somos orientados por la palabra de Dios, una buena parte de nuestros sufrimientos nos ahorramos. Si usted le dice a su hijo que no meta los dedos en el enchufe, cuando él los mete, ¿podría haberse evitado ese sufrimiento, ese dolor? Hay dolores y sufrimientos que podríamos evitarnos si vivimos consultando a Dios a través de su palabra. Pero puede ser que yo esté hablando esta mañana, este día, en esta ocasión para alguien que le consulta a Dios, que sigue la orientación de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y de todas maneras enfrenta injustamente sufrimiento, dolor, adversidad y problemas. Igual vale la pena estar en contacto con Dios, porque Dios alivia el sufrimiento injusto y nos evita aquel sufrimiento que es el resultado de mis propias acciones. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre vale la pena estar conectado con Dios. Estar conectado con Dios para disminuir el sufrimiento evitable, para disminuir las consecuencias de pecados que podrían evitarse, y estar conectados con Dios para aliviar, para disminuir, para encontrar consuelo y fortaleza frente al sufrimiento que inevitablemente nos llega porque el mal y el pecado existen en nuestra humanidad. Sea cual fuere su situación, si usted sufre indirecta o directamente, si usted sufre como resultado de sus pecados o como resultado del pecado en el mundo, recurra a Dios. Pida perdón o pida fortaleza. Pida su consejo. Pida su presencia. Tenga paz. Siga su voluntad y permita ser guiado siempre por la palabra de Dios. Vamos a aprovechar este momento en el silencio de nuestro programa para pedir perdón o para pedir fortaleza, para entrar en contacto con Dios, para resolver el problema, para prevenirlo o para controlarlo. Hable con Dios a través de la oración y después yo voy a orar desde aquí.
Querido Dios, entramos en contacto contigo porque lo necesitamos. Te pedimos perdón por aquellos pecados que cometimos y que nos ayudes para no volver a cometerlos a fin de ahorrarnos sufrimiento. Pero como de todas maneras igual sufrimos en el mundo en el que vivimos por la existencia del mal y del pecado, te pedimos fortaleza y consuelo. Por favor, está a nuestro lado. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Apreciados amigos, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana, si Dios así lo permite, para seguir juntos siendo reavivados por su palabra.